Cuando nosotros nos casamos, hermanos, nosotros tenemos muchos privilegios, muchas alegrías, muchos gozos, mucho placer. Pero junto con el matrimonio, con el gozo, con la alegría, también vienen las responsabilidades. Y no sé qué es más, si la responsabilidad o los privilegios. Y mucha gente se casa y posteriormente sus matrimonios terminan, se separan, porque la mayor parte de personas quieren los privilegios del matrimonio, pero no quieren las responsabilidades del matrimonio. Entonces la gente va descuidando sus responsabilidades y cuando acuerda ya no tiene matrimonio, porque no asumió el papel que le tocaba dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la pareja. Yo creo que algo así se parece mucho a la vida cristiana. Y lo que el apóstol Pedro nos ha estado diciendo en los primeros versículos son los enormes privilegios que tenemos por ser hijos de Dios. Del capítulo 1, que ya hablaron nuestros hermanos Hermes y Francisco, del 1 al 12, nos habla de esos tremendos privilegios que usted y yo gozamos. Nos habla, hermano, de esa salvación enorme que Dios te ha dado, completa, total, no le falta nada, tu vida no peligra, tu vida es salva por la obra de Cristo. Y dice el apóstol Pedro en los primeros 12 versículos, especialmente del 3 al 12, si ustedes miran, comienza con una alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sigue hablando de estos privilegios, alabando a Dios por lo que Él nos ha dado, esa salvación tan grande. Dice que nos hizo renacer, nos dio esperanza viva. Versículo 4, tenemos una herencia en el cielo. Versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios. Y luego sigue hablando de las pruebas en medio de esta salvación hermosa que tenemos. Y mira que al final dice que incluso los profetas que profetizaron de esto en el Antiguo Testamento, dice que estaban estudiando de qué trataban sus profecías. Ellos estaban pensando realmente de quién estoy hablando yo y qué es esto que estoy diciendo. Y dice que se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, estas enormes bendiciones. Y yo creo, hermanos, a la luz del estudio de la palabra de Dios, que la iglesia es la corona de la redención de Dios. Ningún otro pueblo, ni antes ni después, como la iglesia. Ninguno. Nosotros tenemos privilegios extraordinarios. Y usted debe de gozar de estos privilegios. Sin embargo, aquí viene el problema. Porque a veces nos gustan estos privilegios, pero no queremos asumir ¿qué? Las responsabilidades que tenemos. Y especialmente en medio de las pruebas. Y aquí el apóstol Pedro ahora nos va a recordar 5 cosas que son nuestra responsabilidad ahora como hijos de Dios. La salvación perfecta, y vamos a estudiar Primera de Pedro capítulo 1 verso 13 hasta el capítulo 2 verso 3. Vamos a ir con toda esta sección, hermanos. Yo quiero que ustedes miren conmigo aquí el tema de toda esta sección. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13 hasta el capítulo 2 verso 3 es: la salvación perfecta produce frutos en los verdaderos creyentes. La salvación perfecta que Dios nos dio, que ya fue descrita en los primeros versículos, ahora esa salvación que yo tengo debe de producir frutos en mi vida. Y esos frutos se van a dar en la medida que yo asumo mis responsabilidades como hijo de Dios. Si no asumís, o si yo no asumo mis responsabilidades, nunca se verán esos frutos. Y al final mi vida espiritual irá decayendo y muchos cristianos, tristemente, ahora andan perdidos de nuevo, lejos de Dios,
sin ninguna comunión con el Señor, sin dar ningún fruto, sin ningún caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque descuidaron su vida espiritual, porque no asumieron la responsabilidad de ser un hijo de Dios. Hermanos, quiero decirles algo como un paréntesis. Yo he estado luchando por trabajar con otra Biblia, pero me rindo. Me rindo. Ni para leerla a veces me sale, porque ya tengo la lectura en mi mente. Pero quiero decirles que esa otra Biblia yo se la recomiendo, es excelente Biblia. La Nueva Biblia, ¿cómo se llama esa Biblia? De las Américas, perdón, la Nueva Biblia de las Américas. Es buenísima. Y yo se las recomiendo para leerla. Pero mejor regreso a mi Reina Valera. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, dice así, Primera de Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, y sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí el apóstol Pedro, de nuevo, repito, el tema, el argumento de su pasaje es: la salvación perfecta produce frutos en los verdaderos hijos de Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos va a hablar de 5 cosas que él nos va a decir que nosotros tenemos que hacer, y que es tu responsabilidad hacer esto. Hermano, eso no depende de tu situación, porque esta gente está pasando por pruebas duras. Han sido expatriados, ya hemos visto eso. Esta gente está sufriendo, han perdido familias, negocios, casas, dinero, han perdido todo. Casi están a punto de perder sus propias vidas. Ahora el apóstol Pedro les dice: miren, señores, primero ustedes tienen una salvación segura y tienen que gozarse en esa salvación, pero también tienen responsabilidades dentro de esta salvación que Dios les ha dado. Ustedes tienen tremendas responsabilidades. Estamos sufriendo, no importa. Que tengo problemas, no importa. Estas son sus responsabilidades como hijo de Dios. No hay excusas. No hay excusas. Y en primer lugar, vamos a ver que la salvación perfecta trae una esperanza firme al Hijo de Dios. La primera cosa que nos dice aquí el apóstol Pedro: la salvación perfecta nos trae una esperanza firme, donde nosotros nos plantamos
pensando en quién es Dios, quién soy yo con respecto a Dios y lo que me espera en el futuro. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, nos dice que puesto que tenemos una esperanza, puesto que tenemos una herencia segura, por eso nosotros debemos de manifestar una actitud de esperanza todos los días de nuestra vida. Porque tenemos una esperanza viva, dice en el capítulo 1, versículo 3. Acuérdense ustedes que la esperanza son uno de los 3 pilares que tiene el Hijo de Dios. Primera de Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son los 3 pilares que sostienen la vida de un verdadero Hijo de Dios. Ahora, si ustedes miran acá, en el capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, esta es una frase que nos introduce una conclusión a lo que nos ha dicho anteriormente. En vista de toda esta salvación tan grande, en vista de este regalo que Dios les ha dado, en vista de esta seguridad que ustedes tienen ahora como hijos de Dios, ahora esta es su responsabilidad. Y la primera cosa que el apóstol Pedro nos dice es que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire lo que dice el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Este es el mandato en este versículo, en estos 2 versículos. En el versículo número 13, básicamente en el verso 13. Allí solo hay un mandato, hermanos. Solo hay un mandato. El mandato es que usted y yo esperemos por completo, que tengamos esa expectativa únicamente en nuestro amado Señor. Ese es el imperativo que encontramos aquí. Esto quiere decir que usted y yo tenemos una esperanza sin reservas, con todo nuestro ser, entregado al acto de esperar todo lo que Dios ha prometido para nosotros, sumergidos completamente en esa esperanza. Ahora, el apóstol Pedro usa 2 verbos más para decirnos cómo debemos estar viviendo para tener esta esperanza, para tener esta seguridad. Entonces Pedro nos dice, hay 2 cosas que usted y yo tenemos que hacer, y estos son verbos en gerundios ahora. ¿Cuál es la primera? El primer verbo, dice el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo usted va a tener esa esperanza firme, esa firmeza, esa seguridad? Y va a tener esa expectativa todos los días de su vida. Dice, ciñendo los lomos de su entendimiento. Aquí, mis queridos hermanos, recuerdan ustedes que los guerreros de la antigüedad no usaban pantalones como nosotros. Ellos usaban túnicas. Y para no solamente ellos, sino también alguna gente que trabajaba en el campo u otras personas, para poder hacer su obra, para poder trabajar o para poder ir a la guerra, ellos se agarraban esa falda y se la ceñían en esta parte de aquí. Que dicho sea de paso, hermanos, cuando usted lee lomos en la Biblia, no habla de estos lomos, ¿ok? Los lomos son estos. Esta parte de aquí es lo que la Biblia le llama lomos. Aquí, no allá. Nosotros le cambiamos el lugar a los lomos. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacía el guerrero, hermanos? Se agarraba toda esa túnica, la subía hasta acá y se la amarraba bien, y de esa forma ellos podían caminar, podían ir al campo, podían hacer sus trabajos de agricultura, podían ir a la guerra. Ahora dice el apóstol Pedro, lo que ustedes deben ceñirse es el entendimiento. En otras palabras, el apóstol Pedro nos dice acá que usted y yo tenemos que tener una mente despierta, alerta, porque esa es la otra palabra, la otra forma como usted va a tener una expectativa. ¿Cuál es? Mira el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. La palabra sobrio aquí quiere decir estar alerta, estar despierto, estar con los ojos abiertos. Lo contrario de sobrio, ¿qué es, hermano? Ebrio. Es ebrio. Aquí todos nosotros estamos sobrios, por lo menos eso yo espero, que todos estemos sobrios esta mañana. ¿Ah?
Lo contrario es ebrio, borracho. Un borracho vive su mundo, ni sabe en qué año está. Hermano, la Biblia dice, debes de estar despierto. Eso es lo que quiere decir esto. Estar alertas, con los ojos bien abiertos. La palabra entonces aquí, dos cosas. ¿Cómo nosotros vamos a estar todos los días con esa esperanza firme en el Señor? Que nada nos mueva. Estamos viviendo en un mundo en crisis. Cada vez yo miro que las cosas se ponen de mal en peor. Y no estoy hablando de Honduras, estoy hablando del mundo. Estoy hablando de lo que está pasando a nivel general. Las guerras, esto está incontrolable. La violencia. Estoy hablando, hermano, de la salud. Pestes están apareciendo más. Y uno dice, ¿y en qué va a parar esto? La economía en quiebra a nivel mundial. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, usted, la única forma como puede vivir en paz es con esta esperanza de que usted es un hijo de Dios, de que usted está seguro en Cristo. Dice, esperad por completo ¿en qué? ¿En que cambie el gobierno? ¿En que hagan más hospitales? ¿En que controlen la violencia? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es nuestra esperanza. Tu esperanza y tu seguridad están en Cristo. Tu alma está guardada en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo tú vas a vivir con esa tranquilidad, con esa paz, con esa seguridad? Como dice aquí, de dos formas. Primero, con un entendimiento claro de la Escritura. Y segundo, despierto, sobrio. Entonces, queridos hermanos, Dios nos está llamando aquí a que vivamos cada día, aún en medio de los problemas y las crisis más grandes, con una esperanza firme en el Señor. Entonces, el creyente, el verdadero creyente, la salvación perfecta, trae una esperanza firme al Hijo de Dios. No nos movemos. La Biblia dice que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando ustedes entran, miran ustedes esos árboles que están al lado de ese riachuelo que pasa aquí cerca de la iglesia. Árboles grandes, fuertes, ahí están. No se mueven. Usted no viene en la mañana y dice, a ver si están ahí los palitos todavía plantados. No, ellos ahí van a estar. Ellos no andan de un lado para otro. Están bien plantados. Así debe ser el creyente, como árbol, firme. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. La segunda cosa que el apóstol Pedro nos enseña aquí, hermanos, es que la salvación perfecta produce santidad en el creyente. La primera cosa que produce, ¿qué es? Esperanza. La segunda cosa que produce, ¿qué es? Santidad. Hermano, cantábamos hace un momento, santo, santo, santo. La Biblia dice en el libro de Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, ¿qué dice? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Tenemos un Dios santo, hermanos. Tenemos un Dios santo. Aquí la exhortación, capítulo 1, 14 al 16, el llamado que nos hace es hacia la santidad. La exhortación de ser santo, hermano, solo tiene una base, solo tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. El Dios que tú y yo tenemos, ese Dios que nos ha abrazado, que nos ha recibido como sus hijos, ese Dios que nos ha salvado, ese Dios que planificó tu salvación en la eternidad, es un Dios santo. Y hermano, el llamado para ti y para mí es a ser santos. Ese es el imperativo en este segundo llamado. Hay muchas palabras y muchos verbos ahí, pero el llamado es ser santos. Imperativo presente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Todos los días de tu vida, en todo lugar, la santidad es innegociable. En tu negocio,
ahí donde tú estás, la santidad es innegociable. Recuerdo un hermano que llegó un día y me dice, pastor, él tenía una ferretería, y me dice, pastor, voy a cerrar la ferretería. Y le digo, ¿y qué pasó? Cuéntame. Me dice, mira, el negocio no es malo, pero no puedo competir aquí, no puedo competir. Llega alguien y me dice, mira, tengo una rastra de varilla o una rastra de cemento, te la voy a vender por 20,000 empiras. Una rastra de cemento por 20,000 empiras. Y yo le digo, bueno, yo te la compro, tráeme una factura. No, no me andes pidiendo factura. Eran rastras que robaban ahí en la Cuesta de la Virgen. Y le dice, bueno, yo no te la puedo comprar entonces si no me traes una factura. Y le decía, bueno, si no me la compras tú, me la compra el otro ferretero. Y me decía, ¿cómo voy a competir yo con esos precios? ¿Cómo voy a trabajar así? Y no me voy a contaminar, prefiero cerrar. Y cerraron su negocio. Lo vendieron, lo cerraron. Eso es ir en la ruta de la santidad. Yo tengo un Dios santo, y si mi Dios es santo, mi negocio lo voy a manejar con santidad. Hay gente que me dice, mire pastor, ¿ya vio tal película? No, no la he visto. Mírela, es buena. Tiene unas escenas ahí un poco fuertes de sexo, como va a ser bueno una película de sexo. Pero la gente como que no entiende. La gente como que no puede discernir. La Biblia dice, cuida tus ojos. Cuida tus ojos. No mires eso. Hermano, la carne despierta los apetitos cuando tú le excitas. Y no puede ser santo así. No puede ser santo así. Mira cómo dice acá. ¿Cuál es el llamado que nos hace aquí, hermanos? Es a una vida de santidad. Versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, subraye esto, este es el mandato, sed también vosotros santos. Ahora, me gusta lo que dice Pedro, sed también vosotros santos cuando estás en el culto en la iglesia. ¿Ah? ¿Lo leyeron? Así es. Sed santos, ¿qué dice? En toda vuestra manera de vivir. La santidad no es, perdón, cuando estamos aquí. La santidad no solo es cuando estamos aquí en la iglesia. Ah, qué bonito ser santos. Ah, miren, se miran bañaditos, cambiaditos, bonitos todos, ahí sentaditos, tranquilitos. La santidad es allá afuera. Cuando vamos en el carro, un señor, y esta es una historia de la vida real, va en su carro, va un poco tarde al trabajo, en la mañana él se levantó, su carro no encendió, entonces tuvo que hacerle un negocio a la esposa para que le prestara su carro, al fin salió un poco tarde, él iba ahí corriendo, pero había mucho tráfico, y de repente el carro que está atrás, él está parado en medio del tráfico, empieza a sonar la bocina, y él se pone furioso. Y era un hermano en Cristo. Avanza un poquito y el que está atrás vuelve a sonar la bocina. Él pone la seguridad del carro, se baja y empieza a insultar al de atrás y le dice, ¿qué te pasa vos? ¿No estás viendo que el tráfico está parado? ¿Por qué me estás ahí? ¿Por qué está sonando la bocina? Y le dice el señor que ve en el carro de atrás, tranquilo, me parece que usted es un cristiano, le dice. Porque allá atrás de su carro dice, si usted es cristiano, toque su bocina.
Entonces yo estoy tocando mi bocina porque soy cristiano. Pero él vino fúrico porque nos enojamos y perdemos la santidad por tonterías a veces. Comprometemos nuestro testimonio. La santidad no solo es para acá, es en tus pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo miras a las chicas, a las señoras, a las señoritas? Eso es santidad. Ser santo es apartarse del pecado, hermano. Eso es lo que quiere decir literalmente. Es apartarse del pecado. No permitir que el pecado gobierne mi vida, maneje mi vida. Ser santo, mi querido hermano, es entregarle mi vida al Señor. Y lógicamente, el apóstol Pedro nos va a decir cómo ser santos. Primero, nos dijo que debemos tener una esperanza firme en el Señor. Y nos dijo cómo tener esa esperanza. Nos dijo cómo podemos tener esa esperanza. Ceñidos los lomos y siendo sobrios. Ahora dice, sean santos. ¿Cómo yo voy a poder ser santo, hermano? Bueno, yo dije hace un tiempo atrás, cuando estaba dando la introducción de esta carta, que cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él perdonó, ahí tomó todos mis pecados, todos, y los llevó sobre Él en la cruz. En la cruz Cristo pagó por mí y pagó por ti. Ahora, mi hermano, cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, ese sacrificio de Cristo es aplicado a mi vida. Y yo me declaro o soy justificado, he sido declarado justo. Pero cuando Dios me perdonó, no solamente me lavó, no solamente me perdonó, no solamente me justificó, sino que también rompió las cadenas de la esclavitud del pecado en mí. Yo ya no soy esclavo del pecado. Ahora, eso no quiere decir que no pecamos. El apóstol Juan lo dice en primera de Juan 2:1. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Pero qué dice? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, desde el capítulo 1, verso 5, el apóstol Juan está hablando de ese problema. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 1, versículo 5? Lo dice de una forma clara. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Ahí luz es santo y tinieblas es pecado. Son palabras que Juan las usa metafóricamente. Entonces Juan dice, Dios es santo y en él ¿qué? No hay pecado. Ahora dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con él, primera de Juan 1:6, pero andamos en tinieblas, pero vivimos en pecado, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si andamos en santidad, como Él está en santidad, primero tenemos comunión unos con otros y luego ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y ahora ¿qué dice el verso 8? Primera de Juan 1:8. El que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no tenemos pecado, yo no puedo decir que no tengo pecado. Lo que yo puedo decir es que no soy esclavo del pecado y no hay un pecado que debe controlar mi vida ni tu vida. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Hermano querido, tú puedes vivir en la libertad de Cristo. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ese es el precio que tenemos que pagar para vivir en la santidad. ¿Y cómo podemos vivir en esa santidad? O sea, apartándonos del pecado todos los días. O sea, ser honestos en tu trabajo, ser recto. En tu negocio, llevarlo con rectitud. Y a veces hay que pagar un precio por eso. Pero eso es lo que el Señor nos llama. En tu hogar, aplicado a la palabra. Yo lo dije hace unos miércoles atrás en la transmisión que estábamos haciendo. Solo hay una forma como Dios se relaciona con nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la única forma? ¿A través de qué?
de su palabra. No hay otra forma. Tú no puedes ser un verdadero y un buen hijo de Dios si no obedeces la palabra. Es a través de la Biblia que Dios me enseña a mí cómo ser santo. Y entonces miren conmigo el capítulo 1, verso 14. La primera cosa que me dice la palabra de Dios, hermanos, cómo yo voy a practicar la santidad es siendo un hijo de Dios como Él quiere que yo sea. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire lo que dice. Yo soy un hijo de Dios y ahora entonces yo voy a ser un hijo ¿qué? Obediente. Los que somos padres aquí sabemos que el regalo más grande que un hijo nos puede dar, ¿cuál es? Es obedecer. A mí no me vengan con cuentos, no, que a mí me gusta que me den regalos, que yo quiero un carro y mi hijo me lo dio. Un hijo satisface a un padre, a una madre cuando es ¿qué? Obediente. Es lo único que los padres queremos de los hijos, que sean obedientes. Y ahora el apóstol Pedro va a usar 3 palabras aquí para hablarnos de lo que tenemos que nosotros dejar como hijos obedientes de Dios. Si usted es un hijo de Dios, por ejemplo, mire lo que dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. La primera cosa, que el apóstol Pedro nos dice aquí, es los deseos. Aquí la palabra deseos, hermanos, es una palabra fuerte que describe una vida sin normas. Epizumía, una vida sin normas, sin ningún tipo de principios morales. Una vida llena de inmoralidad. O sea, todo depende de lo que yo quiero, de lo que mi cuerpo me pide, la carne me pide. Dice el apóstol Pedro, ya no anden en esa vida si son hijos obedientes de Dios, cumpliendo sus propios deseos. Sus propios deseos, y la idea aquí es pecaminosos. Esa es la primera cosa. Luego usa otra palabra. Miren lo que dice en el versículo número 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, a esos desenfreno de la carne, a satisfacer lo más bajo de nuestra vida. Dice, estando en vuestra ¿qué? La segunda palabra. La primera es, como hijos obedientes, tiremos estos deseos pecaminosos. Segundo, entiende que esa vida pasada era vida ¿de qué? De ignorancia. O sea, no tenías el conocimiento de Dios. A menudo, hermanos, esta palabra se relaciona con la gente que no conoce a Cristo. Son ignorantes, son personas que no conocen nada. Y la tercera palabra, el apóstol Pedro la va a decir hasta en el verso 18. Mire conmigo, el verso número 18. Sabiendo, otra vez, aquí está el conocimiento, que fuisteis rescatados ¿de qué? ¿Cómo era esa manera de vivir? Vana. La palabra aquí, hermanos, quiere decir una vida sin propósito, sin sentido, sin ninguna cosa a cual tú apuntabas, sin ningún tipo de orientación ni meta en tu vida. Ahora dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, ¿quieren ser santos? Bueno, primero, dejen esta vida. ¿Qué vida? De sus propios deseos, de ignorancia, o sea, la vida de los paganos y esa vida vana, sin propósito alguno. A veces nosotros queremos seguir en los placeres de la carne, a veces nosotros queremos seguir dándole rienda suelta a la carne. No tenemos límites. Y hay personas que viven metidos siendo creyentes. Y entonces, así es como usted va a caminar, hermano, en esta ruta de santidad. Ahora, yo les decía a ustedes, y se los he repetido esto hasta la saciedad, Dios no quiere gente buena en la iglesia. Dios no quiere gente buena. ¿Qué quiere Dios? Gente santa. ¿A qué nos llama el Señor? A la santidad. Él dice, sed santos. Ahora, ¿cuál es mi motivación de ser santo? Primero me dijo el cómo, ahora me dice la motivación. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué? Porque Él es
santo. Y esta es una cita de Levítico, hermanos. El apóstol Pedro está citando aquí lo que dice Moisés en el libro de Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Tenemos un Dios santo. Usted y yo tenemos que entender eso. Y la otra cosa que nos motiva a la santidad, mire cómo dice el versículo 15, como aquel que os llamó. La otra cosa es que Dios me llamó a mí, hermano. El Señor me hizo un llamamiento. Y quiero decirte que Él te llamó a ti, te llamó por nombre, me llamó a mí. Nosotros tenemos que entender esto. Y no solamente nos ha llamado a la santidad, hay muchos llamados. Mire conmigo el 1:15, por favor. Dice, como aquel que os llamó es santo, Él me llamó, ¿a qué me llamó? A una vida de santidad. Mire el capítulo 2, verso 9, dice la palabra del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que ¿qué? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos un llamado para dejar las tinieblas y para andar en la luz del Señor. Mire conmigo el verso 20, capítulo 2, verso 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21, pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados. O sea, es un llamado a la santidad, es un llamado a caminar con el Señor en la luz del Señor, es un llamado a sufrir por Cristo. Dice que fuimos llamados, el versículo 21, para padecer por Cristo, porque Cristo mismo nos dejó ejemplo a nosotros. Y mire el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ¿qué? Llamó, ¿a qué nos llamó? A su gloria eterna. Ahora tenemos un tercer llamado, el llamado a la gloria del Señor. Dios es el que nos ha llamado y Él preparó esto, hermanos, desde la eternidad, desde la eternidad. Y mire cómo termina aquí en el capítulo 1, volvamos a esta segunda sección donde estamos hablando de la segunda responsabilidad nuestra, de que el verdadero Hijo de Dios es llamado a una vida de santidad. Mire cómo dice el versículo número 17, vuelve a tomar el punto del verso 14, ya lo vieron, el verso 14 dice, como hijos obedientes, el verso número 17, y si invocáis por Padre. Ahora, Él es mi Padre, ¿y qué? Yo soy su hijo. Y si Él es mi Padre, yo tengo que ser un hijo, ¿qué? Un hijo obediente para Él. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. La palabra de Dios aquí, hermanos, nos hace un llamado porque Dios es nuestro Padre. Usted es un hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer llamado que nos hace aquí la palabra del Señor? A una vida de esperanza. Tú tienes que estar firme en la esperanza del Señor. Segundo, un llamado a una vida de santidad. Hermano, no juegues con el pecado. Quiero decirte que eso no es broma, que el pecado no es un juego, el pecado es serio. Lo primero que hace el pecado, aunque nadie lo sepa, es ofender la santidad de Dios. Es pisotear el rostro de Dios. Tú dices, pero nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y te voy a decir una cosa, hermano, tu pecado te va a alcanzar un día va a salir a luz, un día va a salir a luz. No hay pecado oculto. Hay gente que hace ahí políticamente un montón de cosas, al final salen esas cosas a luz, salen a luz. Ahorita tienen un problema ahí en España con Rodríguez Zapatero. ¿No han escuchado ese problema? Está enjuiciado ya, lo van a meter preso. Escuche esto, todo estaba bien hecho, pero uno de sus secuaces hizo una llamada y escuche esto, solo dijo 4 palabras y quedaron grabadas
Y con esas 4 palabras, este hombre va a ir preso. 4 palabras. No te olvides, le dijo, que Rodríguez Zapatero es el que está atrás de todo esto. Eso fue todo lo que dijo. Eso fue todo. Y todo, trajeron los teléfonos, sacaron las conversaciones y aquí está. Ahí están las pruebas. Hermano, no nos podemos esconder. La otra cosa, el único que recibe todo el daño del pecado eres tú. No te dejes engañar por el diablo. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice, mira, mi vida era hermosa, pero cuando pequé, se terminó la felicidad y el gozo. Y te voy a decir una cosa, el pecado, hermano, escucha esto, solo hay un lugar donde tú lo puedes disfrutar, solo hay un lugar. ¿Sabes dónde es? En tu mente. En tu mente. Una vez que tú lo pasas de la mente a la práctica, tu vida es una miseria. Tu vida es una miseria. El pecado solo aquí se disfruta. Un hombre que está fantaseando con su compañera de trabajo y ahí está, y está fantaseando y disfrutando, pero cuando cae con ella, se acabó la felicidad, se acabó la paz, se acabó todo. Y eso es en todas las áreas. No te dejes engañar por el pecado. La tercera cosa que el apóstol Pedro nos llama aquí es que la salvación perfecta produce temor reverente delante de Dios. La primera cosa que dijimos, ¿cuál fue, mis hermanos? La salvación perfecta trae una esperanza firme al Hijo de Dios. Segundo, la salvación perfecta produce santidad en el creyente. Tercero, la salvación perfecta produce un temor reverente delante de Dios. Yo creo que esto está relacionado con lo anterior. Si Dios es santo, Él es soberano, es rey, está sentado en su trono, yo me someto a Él con un temor reverente, con un temor reverente. Hemos de vivir, todos nosotros, los hijos de Dios, con una actitud de reverencia ante Dios, porque nosotros sabemos que Dios es un juez que juzga con justicia. Mire lo que dice el verso 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Estoy leyendo otra cosa. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿qué dice que hace? Juzga según la obra de cada uno. Y ahí viene el mandato, imperativo presente: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire que es importante que el apóstol Pedro acá le llama a nuestra vida aquí una vida ¿de qué? De peregrinación. Es la misma palabra que usa al inicio del capítulo 1, cuando dice que fueron expatriados, son peregrinos. Hermano, nosotros vamos pasando por esta vida. Nuestra vida aquí es muy corta. No vale la pena vivirla para el pecado. Y por eso ustedes miran que el apóstol Pedro inicia aquí con una cláusula que dice sí, esa es una cláusula condicional. Pero literalmente lo que el apóstol Pedro está diciendo es, ya que ustedes invocan a Dios por Padre, no es una condicional que tal vez pasa, no. Esta es una condicional de seguridad. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo es, ya que Dios es su Padre, ustedes que son hijos de Dios, que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí, hermanos, literalmente el apóstol Pedro nos está llamando a una vida de reverencia ante Dios en todo momento de nuestra vida. De nuevo les digo, Pedro nos llama peregrinos aquí. Es un concepto, hermanos, que Pedro lo ha estado usando en Pedro 1:1. Ahí dice que fueron expatriados, es la misma palabra. Es la misma palabra. Y ahora, ¿qué dice? Sabiendo, tú y yo sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros.
¿Y qué dice la palabra de Dios? Si tú sabes esto, hermano, tú tienes que conducirte con reverencia delante del Señor. Ahora dice el apóstol Pedro acá, ahora nos va a volver a explicar. ¿Se acuerdan que ya lo explicó? Sed santos. Sed santos. Nos dijo cómo ser santo y por qué ser santo. Ahora Pedro nos dice acá que nosotros debemos conducir nuestra vida en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo que vivamos acá, nosotros tenemos que estar en temor de Dios. No importa dónde estés, no importa con quién estés, no importa qué día sea, tú tienes que estar en el temor de Dios. Ahora, primero, ¿por qué? Porque Dios es tu Padre. Dice, tú invocas a Dios como Padre. Entonces, si Dios es tu Padre, debes de tenerle respeto. Esa es la palabra. Debes de respetar a tu Padre. Luego, ¿qué otra cosa? La segunda cosa es porque tú sabes lo que Él hizo por ti. Mira el versículo número 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Esta palabra, hermanos, es una palabra fuerte en todo el Nuevo Testamento. La palabra rescatados implica una acción de comprar algo. Dios me compró a mí en Cristo, Él pagó por mí. Ahora yo no soy mío, yo soy de Cristo. Le pertenezco a Él, ya lo sé eso. Entonces yo no puedo vivir para darme gusto a mí mismo. Interesante que este verbo está en voz pasiva. Este verbo lo que quiere decir es, tú no te puedes rescatar, tú no te puedes salvar a ti mismo. Es Dios el que te rescató, es Dios el que te salvó. Yo soy un sujeto pasivo, no hice nada, Él lo hizo todo por mí. Ahora, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor aquí, que ya fuiste rescatados, ya ocurrió en tu vida. Por tanto, ahora, ¿qué dice? Esa vana manera de vivir tiene que ser tirada. No puedes vivir de esa forma. Y no fuiste rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Saben ustedes que en el primer siglo, cuando Pedro vivía ahí en el Imperio Romano, 60%, escuchen esto, 60% de la gente que vivía en el Imperio Romano eran esclavos. Y no eran esclavos de picar piedra, no. Había médicos, había abogados, había gente muy alta que eran esclavos. Pero algunos de ellos, hermanos, escuchen esto, trabajaban duro y pagaban su propio rescate ahí en el imperio, al que los había comprado. Entonces, ellos pagaban por su libertad y pagaban con oro. Y probablemente Pedro está haciendo referencia a eso cuando dice que tú fuiste comprado no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, nada del oro de este mundo, ni todo el oro de este mundo puede comprar tu salvación. Dice, mira el versículo 19, fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué fuimos comprados? Dice, con la sangre preciosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra preciosa, hermanos, a veces nos confunde porque para nosotros precioso no tiene la misma idea que tiene aquí en el Nuevo Testamento. Esta palabra hace énfasis en lo valioso de Cristo y de su obra. Tiene que ver con el precio, lo valioso, lo que Él pagó, lo que cuesta tu rescate. Costó la sangre de tu Hijo. Y dice que fue entregado como un cordero. Esta es una frase mucho para referirse a Cristo. Juan el Bautista lo vio, aquí el Cordero de Dios. Y allá en Apocalipsis 7:17 dice que el Cordero lo va a pastorear a todos los que estemos ahí en la eternidad. Y ese Cordero dice que era sin mancha y sin contaminación, puro, santo. Ese era el Redentor tuyo, mi hermano. Y esto nos lleva, hermano, a la el cuarto mandato del apóstol Pedro. El tercero, ¿cuál fue? Que el verdadero cristiano se conduce en temor todo el tiempo de su vida. El cuarto mandato, la salvación perfecta, produce un amor genuino en los hijos de Dios. Mire conmigo en los versículos 22. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos
y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sigue hablando de la fe, que en esa esperanza que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Corintios 13:13? Las tres pilares del creyente, ¿cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Ahí están. Ahora miren lo que dice el versículo número 20. Dice, el 21. Para que vuestra fe y esperanza, dos pilares, ¿sean en quién? Sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor. La tercer pilar, la fe, la esperanza y el amor. Ahora, el verdadero creyente entonces es una persona que aprende a amar. Hermano, es un llamado del Señor. Dice el apóstol Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:8, por tanto, al ser perdonados, en el versículo 22 dice que fuimos purificados. Él nos purificó mi vida. Hermano, cuando Dios te perdonó, Él te hizo una nueva criatura. Tú no tienes que estar guardando odios, ni rencores, ni amarguras contra nadie. Ya eso fue perdonado. Cristo perdonó y Él te liberó de esa esclavitud. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aprendernos a amarnos. Y amarnos así como estamos acá. Amarnos de verdad. No importa cómo se peine el hermano, no importa cómo se vista. Dice que fuimos llamados a un amor de verdad. El Señor nos ha llamado aquí, y mire cómo dice el versículo, para un amor ha purificado. Estoy leyendo el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Aquí la palabra es Filadelfia, filos y adelfos, hermanos, un amor de hermano, no fingido, no con máscara. Eso es lo que quiere decir. La palabra es usar máscara, sonreírle al hermano y después irlo a criticar allá atrás, sonreírle al hermano, abrazarlo y después estar criticándolo y juzgándolo, hablando mal de él. No, es un amor real, genuino, no fingido. Entonces este es el cuarto llamado, a que nos amemos de verdad, que tú practiques el amor de Cristo para todos nuestros hermanos. Y mire cómo dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No solamente dices un amor no fingido, no hipócrita, sino un amor que salga de un corazón, ¿qué? Un corazón puro. Y dice la palabra, versículo número 23, sabiendo que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él nos ha dado un nuevo nacimiento y por eso usted y yo podemos amar. Usted puede perdonar a su papá si su papá lo abandonó. Hay gente que dice, no, es que yo a mi papá no lo perdono, que me abandonó, que mi papá me trataba mal, que me golpeaba, que mi mamá aquí. Olvídese de eso, hermano. Aprenda a amar, porque el amor de Dios ya está en su corazón. Cristo amó a todo mundo, aún a sus enemigos. Y por último, hermanos, la quinta cosa que nos llama aquí la palabra del Señor es que la salvación perfecta produce en los hijos de Dios un hambre por la palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Realmente tú tienes hambre por la palabra de Dios? No esta mañana, esta semana, ¿cuánto tiempo dedicaste a leer la Biblia, a meditar en la palabra de Dios? Algunos dicen, es que no estábamos en el discipulado, entonces no tenía que leer. No, eso no es cuestión de estar en el discipulado, no. Mira cómo dice el versículo 1, 2 y 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y ahí está otro imperativo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis. Nada, por favor hermanos, entendamos esto, nada en esta vida cristiana, nada te va a traer crecimiento más que la Biblia. Ella es el alimento para el alma.
Hay gente que dice, ay, mire, me llevaron a un encuentro y ya vine santo. Puros cuentos chinos esos, hombre. De andar creyendo tonteras. Tonteras. La vida cristiana no es de 3 días. Es toda una vida. Todos los días Dios trata conmigo. Todos los días hay cosas que yo tengo que dejar. Todos los días. Y lo único que te va a hacer crecer en la vida es la palabra. Dice, desead como niños. ¿Qué dice? Recién nacidos. A propósito, ese versículo 2, qué difícil es para traducir, hermano. Y no voy a entrar en eso. Pero qué versículo más difícil. Sabes que la palabra habla de racionalidad. Y esa palabra solo se usa 2 veces en la Biblia. En Romanos 12 y aquí. En Primera de Pedro 2, cuando habla de la leche espiritual, hermano querido, la Biblia es la palabra de Dios. Y ahora, yo quiero que tú mires cómo el apóstol Pedro, yo creo que trae esta imagen desde el versículo número 23. Mire 1:23. Acuérdense que esto no tenía capítulos. Miren, 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué me hizo renacer a mí? ¿Qué me dio ese nuevo nacimiento? La palabra. Y ahora, ¿cómo yo me voy a mantener? ¿Por medio de qué? ¿Cómo voy a alimentar mi alma? La palabra. Mire, cuando el bebé está en el vientre de la madre, ¿qué lo alimenta al bebé? ¿Qué lo alimenta? La madre. ¿Sí o no? La madre lo alimenta. La madre le está dando vida a ese bebé. Pero cuando ese bebé nace, ¿qué lo alimenta? ¿Ah? La madre. ¿De dónde sale la leche? De la madre, aunque ahora ya las madres no quieren amamantar a sus bebés. ¿Ah? Pero el alimento sale de aquí. Entonces, ellas le dieron vida acá, con su vida, salió. Y cuando salió, ¿qué fue lo que usó para seguir creciendo? La vida de su madre. La palabra nos ha dado vida y ahora nosotros que tenemos vida, ¿con qué vamos a seguir alimentándonos? Con la palabra de Dios. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Y ahora hay mucha adulteración de la Biblia. Y por eso dice aquí, para que por ella crezcáis, ¿qué dice? Para salvación. Aquí la palabra salvación quiere decir para tener salud espiritual. No es para la salvación del alma, ya somos salvos. Eso Pedro lo ha estado diciendo ya. Es para la salud de tu vida personal, hermano. 5 cosas nos ha enseñado esta mañana la palabra de Dios. Todos los que somos hijos de Dios, que hemos recibido las bendiciones eternas de la salvación y que tenemos la bendición de tener el perdón, la seguridad de la vida eterna, que tenemos esperanza viva, que tenemos en el Señor toda la salvación segura para nosotros. En primer lugar, usted y yo tenemos que tener una esperanza firmes. Segundo, usted y yo tenemos que caminar en santidad. Tercero, usted y yo tenemos que tener un temor reverente delante de Dios. Cuarto, usted y yo tenemos que tener un amor genuino para todos nuestros hermanos. Y por último, usted y yo tenemos que tener un deseo profundo por alimentarnos con la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos ayude a ser hijos del Señor practicando estas 5 cosas. Tan bonitos los privilegios, ¿verdad? Pero ¿qué tal con estas responsabilidades? A veces no es fácil, pero es el llamado que Dios nos hace. Pónganse de pie y vamos a orar. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que salgamos hoy con el deseo de practicar estos 5 principios claramente establecidos por Dios en su palabra. Vamos a orar. Padre querido, gracias por lo que tú nos enseñas en la Biblia. Señor, ayúdanos a no solamente disfrutar de esa salvación tan grande que tú nos has dado, sino también, como dice tu palabra, a poner en práctica todas estas cosas. Que podamos ser firmes nosotros en esa fe, en esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Padre,
Que todos nosotros caminemos en santidad para ti, honrando y glorificando tu nombre. Que todos nosotros tengamos un verdadero respeto por ti, un temor reverente ante ti, Señor. Que todos nosotros nos amemos con ese amor de Cristo, ese amor genuino, no fingido, ese amor que sale de este corazón que fue lavado con la sangre de Cristo. Y también te pido, Señor, que nos des hambre por tu palabra. Bendícenos a todos y que salgamos edificados y dispuestos a practicar estas verdades de la Biblia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.